Calendario de pagos para Snap de este mes de septiembre, este año 2023. ¿Cuándo llegarán los pagos de los cupones de alimentos en este mes de septiembre? Pues el programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocido como SNAP, ayuda a complementar el presupuesto alimentario de millones de estadounidenses que son de bajos ingresos cada año. Este pago de septiembre debe ser el mismo que de los meses anteriores, pero eso sí, este es el último mes que estaremos viendo estos montos, ya que el próximo mes de octubre estaremos viendo los pagos de SNAP actualizados con el nuevo COLA del próximo año 2024. Recuerden que ese aumento lo reciben desde este mismo año, a diferencia que el Seguro Social, pues ellos lo reciben el próximo año. Junto a esto también estaremos hablando de un nuevo alivio económico, pues se trata de un pago o un cheque de $600, el cual está siendo administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Es un apoyo vigente el cual muchas personas no han cobrado hasta hoy, el cual aún puedes solicitar. Empezaremos hablando sobre el calendario de pagos de este mes de septiembre para SNAP y BT. Como bien sabemos, SNAP brinda asistencia para la compra de alimentos para los hogares de bajos ingresos. Si tú eres elegible para recibir estos beneficios, estos se depositarán mensualmente en su tarjeta EBT. Para calificar estos beneficios de SNAP, debes cumplir con ciertos niveles de activos e ingresos que son determinados por el gobierno federal. Generalmente, el límite de ingreso bruto es de unos 130% del nivel de pobreza a nivel federal y según el tamaño del hogar, mientras que el nivel de ingreso neto está justo en la línea de la pobreza. Los límites de activos que tú puedes tener son de $2,750 hasta $4,250 o menos. Es posible que también debas cumplir con ciertos requisitos laborales si es que no tienes dependientes. Más aún, el día de hoy, que en este mes de septiembre, entró en vigor los nuevos requisitos con la nueva ley aplicada para el SNAP EBT. Recuerda que puedes solicitar SNAP a través de la oficina local de su estado o también en el sitio web oficial. También puedes visitar la página de localizadores de oficinas locales y solicitudes de SNAP para saber cómo presentar la solicitud en su estado. Para poder obtener los beneficios, simplemente debes presentar tu solicitud en el estado en el cual tú resides actualmente. Para poder saber cuánto que recibirás de pago en septiembre de este año 2023, la USDA nos proporciona información sobre los calendarios de pagos mensuales para todos los estados y los territorios. Pues es por ello que hoy a continuación vamos a mostrar el calendario de pagos oficial de SNAP para este mes de septiembre de este año 2023 en los 50 estados junto al Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Guam. El primer estado que traemos es Alabama, el cual comienza a dirigir sus pagos desde el 4 hasta el 23 de este mes de septiembre. Luego tenemos a Alaska, el cual envía sus beneficios el 1 de septiembre, o sea que este beneficio ya fue enviado. Luego tenemos a Arizona desde el 1 hasta el 13 de septiembre. Arkansas del 4 al 13 de septiembre. California, del 1 al 10 de septiembre. Colorado, del 1 al 10 de septiembre. Connecticut, del 1 al 3 de septiembre. Delaware, del 2 al 23 de septiembre. Distrito de Columbia, del 1 al 10 de septiembre. Florida, del 1 al 28 de septiembre. Georgia, del 5 al 23 de septiembre. Guam, del 1 al 10 de septiembre. Hawái, del 3 al 5 de septiembre. Idaho, del 1 al 10 de septiembre. Illinois, del 1 al 10 de septiembre. Recordemos que también tienen casos anteriores del 1 al 20 de septiembre. Indiana, del 5 al 23 de septiembre. Iowa, del 1 al 10 de septiembre. Kansas, del 1 al 10 de septiembre. Kentucky, del 1 al 19 de septiembre. Luisiana, del 1 al 23 de septiembre. Maine, del 10 al 14 de septiembre. Maryland, del 4 al 23 de septiembre.
Massachusetts, del 1 al 14 de septiembre. Michigan, del 3 al 21 de septiembre. Minnesota, del 4 al 13 de septiembre. Mississippi, del 4 al 21 de septiembre. Missouri, del 1 al 22 de septiembre. Montana, del 2 al 6 de septiembre. Nebraska, del 1 al 5 de septiembre. Nevada, del 1 al 10 de septiembre. New Hampshire, el 5 de septiembre. Nueva Jersey, del 1 al 5 de septiembre. Nuevo México, del 1 al 20 de septiembre. Nueva York, del 1 al 9 de septiembre. Carolina del Norte, del 3 al 21 de septiembre. Dakota del Norte, 1 de septiembre. Ohio, del 2 al 20 de septiembre. Oklahoma, del 1 al 10 de septiembre. Oregon, del 1 al 9 de septiembre. Pensilvania, del 3 al 14 de septiembre. Rhode Island, 1 de septiembre. Carolina del Sur, del 1 al 10 de septiembre. Dakota del Sur, 10 de septiembre. Tennessee, del 1 al 20 de septiembre. Texas, del 1 al 28 de septiembre. Utah, 5, 11 y 15 de septiembre. Vermont, 1 de septiembre. Islas Vírgenes, 1 de septiembre. Virginia, del 1 al 7 de septiembre. Washington, del 1 al 20 de septiembre. Virginia Occidental, del 1 al 9 de septiembre. Wisconsin, del 1 al 15 de septiembre. Y por último tenemos al estado de Wyoming, el cual envía los beneficios del 1 al 4 de septiembre. Oficialmente este es el calendario de pagos que estaremos viendo durante este mes de septiembre, pues el próximo mes de octubre veremos nuevos cambios y nuevos pagos aumentados. Ahora hablaremos sobre quienes recibirán un cheque de $600 por su labor durante la pandemia. Pues el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, también conocido como la USDA, tiene un apoyo vigente, el cual trata de un pago de $600 por el medio del programa de subvenciones de ayuda para trabajadores agrícolas y alimentarios. La pandemia del COVID-19 significó uno de los mayores desafíos de salud en los últimos años para el mundo. Si no fuera por algunos trabajadores esenciales de primera línea, Estados Unidos podría haber tenido una mayor crisis que la que superamos. Algunas de estas personas recibirán un cheque de $600 como gratificación por su labor en esos años difíciles para todos. Pues el Departamento de Agricultura va a repartir $670 millones dentro del programa de subvenciones de ayuda para trabajadores agrícolas y alimentarios. Y es que este dinero va a recaer en 14 organizaciones sin fines de lucro y una entidad tribal, quienes emitirán estos cheques de $600 como un pago único para trabajadores agrícolas y alimentarios elegibles. El propósito de este programa es sufragar los gastos de los trabajadores incurridos en la preparación, la prevención de la exposición y la respuesta a la pandemia del COVID-19. Para que los trabajadores agrícolas y alimentarios puedan calificar este pago, pues deben demostrar haber estado en la primera línea en los Estados Unidos durante la emergencia de salud pública, desde el 20 de enero del 2020 hasta el 11 de marzo del 2023, fechas en las cuales duró la pandemia de manera oficial. Los trabajadores deben proporcionar una identificación y una prueba de que estuvieron empleados durante ese periodo. Las identificaciones pueden ser de forma de licencia de conducir o pasaporte extranjero, y los trabajadores agrícolas pueden incluir a aquellos empleados en industrias empacadoras de carne o tiendas de comestibles. Los trabajadores agrícolas y alimentarios no tienen que demostrar ningún tipo de prueba de ciudadanía estadounidense o algún estatus legal para poder recibir estos fondos. Estos pagos surgen en una iniciativa por parte de la USDA llamada Ayuda para los Trabajadores Agrícolas y Alimentarios como parte de los fondos de la Ley de Asignaciones Consolidadas del año 2021. El objetivo es que todos estos trabajadores hayan obtenido este pago máximo hasta octubre de 2024. Las organizaciones oficiales a las cuales tú puedes acceder y de este modo solicitar este pago de $600 son las que están beneficiadas por la USDA. Exactamente, te las vamos a dejar en pantalla para que tú puedas observar
y de este modo puedas acceder al link que dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios, según el estado en el cual tú estés.